En currículum como construcción social e histórica. Este tema nos habla de cómo el currículum fue trascendiendo a lo largo de la historia. Menciona a uno de sus principales pioneros, el cual es Franklin Bullitt. Este autor tiene una ideología del marco curricular, la cual da a entender que sufre demasiadas modificaciones a lo largo de la historia. De acuerdo a la sociedad y a la norma 46 y 47 de la ley educativa, el currículum con el que contamos hoy en día sufrió bastantes modificaciones, como se mencionó anteriormente, y esto recalca más a lo que es su investigación, porque cada una de las carreras y profesiones se actualizan año con año y como consecuencia quitan o ponen nuevas materias para cursar. La interpretación que nos da a conocer el autor antes mencionado es que su ideología es muy diversa y que en la actualidad es muy constante la transformación. Otro punto a resaltar es la trascendencia de los docentes revolucionando lo que es el currículum. Y la UNESCO apoya a los maestros, ya que conforme a los derechos humanos y a los derechos de los docentes realizan diversas modificaciones al currículum. Esto con la finalidad de que haya un beneficio para ellos. La innovación de la tecnología y de los docentes van de la mano, ya que los docentes deben innovar de igual manera. Conforme se vaya innovando la tecnología, se tienen que ir innovando los profesores. A través de la tecnología, ellos buscan reflejar en el currículum las actitudes, habilidades y conocimientos que ellos pueden lograr transmitir al alumnado. Se busca que el currículo sea aplicado de la mejor manera posible, esto llevándolo a la experiencia del docente, ya que esto resulta ser más un facilitador para así guiar por buen camino al alumnado sin dejar de un lado sus expectativas o su manera de ver las cosas, facilitando así la interpretación de la información y decodificándola para que el alumnado tenga una mayor facilidad en los temas más relevantes que le comparta su docente. 2.1. Fragmentación del conocimiento. El estudiante es el principal responsable de la construcción de su conocimiento. El currículo se sigue configurando por asignaturas, estructura que organiza el conocimiento de tal manera que promueve una visión fragmentada de la realidad. Los programas de estudio se diseñan a partir de aprendizaje, competencias o aprendizajes clave, donde prescriben los contenidos para que los estudiantes de cada grado y nivel alcancen los objetivos de cada asignatura, logran el perfil de egreso de la educación básica. Las bases epistemológicas de esta forma de estructuración por asignatura se basan en el supuesto de que el desarrollo de la ciencia evoluciona a partir de la segmentación de un objeto de conocimiento, formalización y del estudio de sus principios y leyes. Esto propicia que el plan de estudios se repita constantemente la información, que los estudiantes no perciban marcos teóricos diversos, sino opiniones expresadas por sus maestros, que no haya elementos estructurales de integración que favorezcan el aprendizaje, solo la memorización. 2.2. Demérito de la enseñanza y la figura docente. Desde el establecimiento de la tecnología educativa hasta nuestros días, se considera que el docente solo prescribe los contenidos de su materia, los objetivos, competencias o aprendizajes clave que se deben enseñar. La planeación y las disposiciones de evaluación previstas en los últimos 50 años, los maestros fueron en un principio operadores de un programa que fragmenta el conocimiento y ahora se les considera facilitadores de información. Lo que ha cambiado durante los años es que se han agregado más actividades a su práctica docente en el aula. Ahora asisten a reuniones de consejo técnico escolar, deben participar en la gestión de la escuela, la planeación, la evaluación, negociar con supervisores y directores, capacitarse, mantener su clase en orden y vigilar la disciplina en los recesos.
A lo largo de la historia, la actualización y mejora de los programas de estudio para la formación docente no son prioridad, por lo cual se ha fomentado que las y los maestros sean ayudantes para aprender y su función se reduce a instruir, informar, aconsejar y animar. La fragmentación del currículo propicia que el docente pierda la visión de conjunto en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de las disciplinas de un mismo grado. En el caso de las maestras y los maestros de secundaria, se convierten en especialistas de su disciplina, encerrados en los límites que les enmarca el temario, los objetivos y la evaluación de su materia. Bien, la Ley General de Educación establece que el currículo nacional tiene carácter obligatorio y homogéneo para todo el territorio nacional. Es flexible en tanto se ha incluido algunos contenidos locales. En los últimos 50 años, el sistema educativo ha colocado a la escuela en una contradicción fundamental, a saber que en la escuela, en sus distintas modalidades, se transmite un saber que no produce, y para llevar adelante este trabajo de transmisión produce un saber que no es reconocido como tal. Esto agrava la tendencia actual sobre la hiperespecialización del conocimiento y la legitimación exclusiva del saber científico, administrativo y tecnológico, lo que produce una evaluación del saber docente y una deslegitimación de la condición social, así como un cuestionamiento permanente al proyecto de enseñanza de la escuela pública, empeorado por las evaluaciones estandarizadas que culpan al docente de los malos resultados. Por otra parte, la escuela produce un saber que no es reconocido, es decir, no es relevante dentro y fuera de la escuela. 2.3. La evaluación y los resultados educativos. Los objetivos, competencias o aprendizajes clave creados por la SEP a lo largo de los años pretenden evaluar la calidad de enseñanza-aprendizaje, así como la eficiencia del sistema educativo. En las últimas 3 décadas se han vinculado los objetivos de aprendizaje, los aprendizajes esperados y competencias a estándares curriculares que favorecen la evaluación de los estudiantes a través de propuestas estandarizadas por la SEP, en la cual se crearon competencias docentes que no eran otra cosa que la medición del desempeño laboral de los docentes. Al magisterio se le propuso reducir la función de facilitar los objetivos de aprendizaje, aprendizajes esperados y competencias que se producen por la SEP. El nivel de la eficiencia de los docentes en esta producción de saber que determinaban su estatus como profesional de acuerdo a las evaluaciones estandarizadas que se aplicaban periódicamente. Se dejó de trabajar con el paradigma que solo se basaba en la valoración de institutos de los procesos formativos, del aprendizaje de los estudiantes y de la práctica docente. 2.4. Las TICs en el discurso de la modernización de la educación básica. Con el paso del tiempo, la evolución y adaptación de la humanidad ha sido tan grande que la tecnología entró como herramienta para la facilitación de la educación, por y para el mejoramiento de la enseñanza y los resultados de aprendizaje, sobre todo en la educación primaria y secundaria, sin dejar de lado las demás ramas de la educación en torno a todo el territorio nacional. Una de las estrategias que se propuso fue poner pizarrones digitales interactivos en las escuelas. Aunado a ello, se contó con diversos proyectos que benefician y apoyan el desarrollo del mismo, como lo son el programa Habilidades Digitales, el proyecto México Conectado, laptops para niños, el programa Inclusión y Alfabetización Digital, entre otros. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se lograron y los planes que se realizaron, no se pudo eficientar el uso de las tecnologías en las instituciones públicas de nivel básico, ni se dio el seguimiento para la creación de las planeaciones correspondientes. La falta de conectividad, cobertura y transparencia
en el manejo de los recursos, así como fallas en las prácticas pedagógicas, fue un impedimento para darle continuidad a estos tipos de proyectos. Con la llegada del SARS-CoV-2, la inmersión de las TICs fue inevitable, dado que la educación tuvo que dar un giro de 360 grados, lo que marca una diferencia en el acceso y uso que se hace de Internet y de los dispositivos tecnológicos. Esto mostró de una forma muy notoria que tras la crisis sanitaria, los estudiantes aprenden más de forma presencial que en entornos digitales a distancia. Dado que su educación tuvo que ser virtual. Esto no se hizo con el afán de menospreciar algún método, sino que todo fue el fin de obtener una mejora educativa, para así formar sujetos que cumplan con los objetivos de aprendizaje, las competencias para la vida o los aprendizajes clave, para así responder a la demanda del capital humano, con el sistema productivo de dicha sociedad, trayendo consigo un conjunto de contradicciones y desigualdades que hacen inevitable e inviable mantener el modelo curricular que se ha implementado en las últimas 5 décadas. 2.5. Los efectos de la pandemia del SARS en la educación básica. La pandemia del SARS ha tenido lugar en un contexto de cambio climático, destrucción medioambiental que ha debilitado los ecosistemas naturales y la propagación de enfermedades que provienen de otras especies. La crisis sanitaria ocasionada se ha manifestado en medio de unas condiciones de operación de los sectores más desprotegidos del mundo en términos de salud, educación, empleo, servicios básicos, agua y alimentación, cuyas vidas han sido las que más peligro han tenido. Esta situación se expresó en un contexto planetario en el que la economía mundial cayó un 4.5% en 2020, con un costo de más de 28 millones de dólares en pérdidas de producción, con un nivel de endeudamiento del 125% del PIB en las economías avanzadas, 65% en los mercados emergentes y 50% del PIB en países de bajos ingresos y con un saldo de 150 millones. 6 de cada 10 víctimas mortales del SARS en México han sido personas pobres, sin protección social, con empleos mal pagados o no remunerados, o bien sin trabajo. La pandemia afectó a nivel mundial en 2020 a más de 1.600 millones de estudiantes y 63 millones de maestros y maestras, periodo en el cual se calcula que se perdieron 300.000 millones de días para los procesos de enseñanza y aprendizaje por el cierre de las escuelas a nivel mundial, de los cuales 84% ocurrió en los países menos desarrollados. El 16 de marzo de 2020 se publicó en el Diario de la Federación que a partir del 23 de dicho mes se suspendían las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás, para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquella de los tipos media superior y superior dependientes de la SEP. Esto implicó el cierre de alrededor de 274.000 escuelas en las que estudian poco más de 33 millones de estudiantes en todos los niveles educativos y donde ejercen la docencia cerca de 2 millones de maestros. A partir del día 22 de abril de 2020 se impulsó a nivel nacional la estrategia de educación a distancia para estudiantes de nivel inicial hasta bachillerato, por medio de plataformas digitales, así como con el programa Aprende en Casa, por medio de la televisión educativa y a través de canales de televisión de paga. Y en ese momento la pandemia hizo visibles las desigualdades educativas existentes, las cuales se profundizaron.
En una encuesta aplicada a docentes de la Ciudad de México, 58% respondió que contaba con una formación digital básica. 16% afirmó que solo tenía un teléfono para acceder a plataformas digitales y únicamente el 1.7% estaba en condiciones de manejar programas de diseño. En la misma encuesta, los profesores manifestaron que solo 25% de los estudiantes tenían una computadora conectada a Internet en su casa y que 75% de sus padres o madres tenían que salir a trabajar fuera. Según la información obtenida de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares de 2020, en México hay una población de 34.1 millones de usuarios de Internet, que representa el 72% de la población de 6 años o más. La encuesta estima que 78.3% de la población ubicada en áreas urbanas son usuarios, mientras que en el área rural la proporción es del 50.4%. De acuerdo con el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 5.2 millones de niños, adolescentes y jóvenes entre los 3 y los 29 años de edad no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por motivos económicos y por causas de SARS. En México, 3.3 millones de niños y niñas de 5 a 17 años se encuentran en condiciones de trabajo infantil. En este rango de edad, 73% participan en quehaceres domésticos, 5.3% realiza quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas. En este marco de desigualdades territoriales, tecnológicas, económicas, familiares, sociales y educativas, el magisterio, los padres de familia, incluso las comunidades, tuvieron que crear alternativas pedagógicas y materiales para dar continuidad a los procesos formativos de acuerdo a las condiciones concretas de cada estudiante en todo el territorio nacional. El traslado de las actividades escolares al espacio familiar como parte de las medidas de sana distancia representó un aumento en las responsabilidades de las madres, padres o tutores de los estudiantes, los cuales atendieron en su caso las nuevas tareas escolares de acuerdo a si tenían un empleo formal o informal. Pero en el ámbito familiar prevalecían las condiciones de apoyo o seguimiento. En el plano estrictamente pedagógico, la pandemia evidenció que en los procesos de enseñanza es necesaria una formación y una profesionalización, reivindicando con ello la función de los docentes.